El Señor les sea bendiciendo. Hoy día seguimos con un nuevo estudio y estamos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 8. Lección de hoy día número 2. Lección de hoy día número 2. Romanos, capítulo 1, versículo 8 en adelante. ¿Ah? Hoy día hace frío, así que tuve que estar bien preparado para el frío. Así que oramos al Señor y le damos gracias por el momento y el instante que Dios nos da para leer su palabra. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias por este momento que tú nos das de poder leer, de poder estudiar tu palabra. Algunos quizás escuchan el audio, la micro, algunos, Señor, en sus casas, algunos en el trabajo, algunos buscan un espacio en la noche, en la mañana, donde pueda escuchar esta lectura que va correlativamente, Señor, y que también nos ayuda para edificarnos, para conocerla, quizás en alguno conocida, pero es un repaso más. Pedimos que tu bendición sea sobre cada uno de ellos, Señor. Tú les seas bendiciendo en gran manera, bendice sus vidas, su hogar, su familia. Ante todo problema, ante toda pelea, dificultad, ante toda pelea familiar, matrimonial, Señor, pedimos tu paz, Señor. Controla las palabras, controla las actitudes. Te pedimos que tú tengas el dominio y el control de todas las situaciones. Señor, las familias, tus hijos están en tus manos. Pedimos tu guía, tu dirección y tu ayuda en favor de ellos. Pedimos tu bendición a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi hermano, entonces entramos a la lectura y dice lo siguiente. Subtítulo: Deseo de visitar a Roma. Esto es el subtítulo de la plenitud. Yo soy, no sé, me encantó la plenitud desde el primer momento que la vi, la Biblia plenitud, y la tengo del 2090, del 1090, no del 2090, del 1090. Ahora ahí tengo la inscripción, parece, sí, y esta de esa fecha, esta Biblia, 96. Ya, del 96, y gracias a Dios que me ha ayudado bastante. Así que entramos al subtítulo que dice la plenitud, deseo de visitar a Roma. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que de vuestra fe, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Y aquí empezamos con algo, yo encuentro maravilloso este sentido, no sé si usted lo encuentra. ¿Ah? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Estamos hablando de testimonio, hablamos de testimonio como cristiano. Sí, hablamos de nuestro testimonio, que tiene que estar bien y todo lo demás. Pero cuando hablamos de una iglesia y que hay fe en esa iglesia, y que no solamente se conoce ahí, sino que el testimonio, lo que pasa en esa iglesia, y Pablo lo está hablando de, bueno, todo el mundo conocido hasta a ese aspecto, está hablando, oiga, hasta aquí yo he escuchado mucho de ustedes, yo he escuchado qué es lo que Dios está haciendo en ustedes, yo he escuchado milagros de Dios en ustedes, he escuchado la fe que tienen de Dios en ustedes. Roma, están los Césares, está todo el conflicto, estaba la gran idolatría también en Roma, estaban los dioses romanos, había una gran cantidad de cosas, pero estamos hablando de personas que tienen fe. Pablo no fue el que llegó primero ya, no, estamos hablando de otros que llegaron, que se instauró la fe cristiana, y cuando se instaura la fe cristiana, está instaurándose tanto en romanos, como judíos, como griegos, con que la capital era en Roma, estaba el César, estaba toda la pompa. Entonces, había, a ver,
mucha gente moviéndose en ese entorno. Pero también, a pesar de todo ese gran movimiento, de los emperadores y toda la situación que estaba metida ahí, encontramos una iglesia de gran fe y que da gran testimonio. Y Pablo lo escucha y halaga eso. Es un halago de decirle, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hay fe ahí. ¿Qué me dice la otra? En primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque en todas partes se habla de qué, de su fe. La otra dice se divulga y la otra dice se habla de su fe. Hay fe, hay testimonio de fe que están pasando en Roma y Pablo le está mandando un apoyo, le va a mandar un apoyo. Bonito en este sentido, qué bonito que de su iglesia se hable, no malas cosas, que de su iglesia se proclame no solamente en su entorno, sino de muy lejos se escuche. Oiga, los hermanos oran ahí y Dios responde. De esta iglesia se cuenta mucha historia que gente pedía peticiones de diferentes lugares del mundo y Dios respondía a las oraciones. Entonces, qué importante es eso. El respaldo de Dios, una iglesia que está siendo respaldada por Dios, pero aparte también que la iglesia tiene una búsqueda de Dios. La iglesia tiene, no sé, Dios va respondiendo, más ganas tiene de Dios, más apasionada por Dios está. ¿Ya? 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. ¿Ya? Aquí que como metió yo. Porque testigo me es Dios, no hay problema, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Y esa frase me sonó como, a ver qué cosa aquí, medio complicado. A quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Ya después seguía, porque sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La otra Biblia me da una mayor claridad, dice el 9, Dios a quien yo sirvo con todo mi corazón anunciando el evangelio de su Hijo. ¿Ya? Entonces cuando decía a quien sirvo en mi espíritu, acá le colocar la interpretación que le marcaron, a quien yo sirvo con todo mi corazón. ¿Ya? Sigo que yo con mi espíritu quedé como, ¿qué pasa ahí? Podemos dar cualquier interpretación y a esa interpretación tenemos que tenerle algo de cuidado. Sí, por eso a veces mejor tengamos el cuidado y qué bueno a veces tener una Biblia o buscar una Biblia que me vayan dando otro lenguaje en este sentido, ¿ya? Entonces es con todo el corazón, con todo su espíritu. Es testigo de que, con todo mi corazón anunciando el evangelio de su Hijo, es testigo de que continuamente los recuerdo. La ayuda de la plenitud dice, sin cesar, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mi oración. Ya. La ayuda de la plenitud me dice, sin cesar, Pablo debe haber tenido un compañerismo diario con Dios. Pablo debe haber tenido un compañerismo diario con Dios. A través de la oración, no vacila en hablar de su propia vida de oración para animar a otros en este sentido. Bastante la lista de oración que tiene que tener Pablo. No podemos decir, no, Pablo oraba 2 o 3 minutos. No. Oraba por cada iglesia, por cada líder, por cada hermano de la iglesia, por los apóstoles, por la nueva proyección. La oración estaba, pero
por su comunión en Cristo, por la comprensión de la palabra, no sé, había una cantidad de cosas que estaban en sus oraciones. También me marca en esto el 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Rogando de alguna manera que tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual de que seáis confirmados. El 11, la ayuda me marca así. Pablo deseaba visitar a la iglesia en Roma no solo por razones sociales, sino para comunicarles algún don espiritual. Pablo, bueno, con la carta que le manda a Corintios, primera, y le explica de los dones, ministerios y también servicios, dones, ministerio, no era servicio, pero vamos a buscar los servicios. Queda como un poco más claro y da unas pautas muy claras concernientes a los dones. Y que él se dio cuenta que eso era muy servible para la iglesia, tanto como la profecía, como el hablar en lengua. Son cosas que son muy esenciales para la iglesia. Quizá ellos no tenían ese conocimiento, pero Pablo ya se dio cuenta que era muy válida esa carta, ese conocimiento, esa estructura, que otros no la tenían y que deberían también conocerla. Entonces, quería solamente fortalecerlos, ¿ya? Pablo añade aquí un adjetivo espiritual para enfatizar que viene del Espíritu Santo, aun cuando el ministerio de Pablo es el medio que utiliza el Espíritu para comunicar el don. Aun cuando el ministerio de Pablo es el ministerio que utiliza el Espíritu Santo para comunicar el don. ¿Ya? A través del ministerio, de las cartas, de la revelación que Dios le está dando, se están teniendo las cosas mucho más claras. Quizás esa información no la tenían los romanos o la iglesia de Roma. 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Ya? Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Deseaba ir, quería ir, pero no lo podía hacer. Y Pablo sentía Pablo sentía la obligación de predicar el Evangelio a todo tipo de personas. Sabio, no importaba, era a todo tipo de personas. A veces nosotros podemos hacer selección de personas, ¿no? Pablo no tenía ese problema de seleccionar, quería predicarle a todos. Y tampoco se achicaba si había algún sabio, no se sentía menos en ese sentido. La otra Biblia me dice, en mis oraciones pido siempre a Dios que, si es su voluntad, me conceda que vaya por fin a visitarlos, porque deseo verlos y presentarle alguna ayuda espiritual, para que estén firmes, es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me ha presentado obstáculos.
Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes, como la he recogido entre las otras naciones. Me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. Por eso estoy tan ansioso de anunciarles el Evangelio, también a ustedes que viven en Roma. Pablo supuestamente iba a llegar a Roma y ahí quería ir a España. Esa era la finalidad. Tenía propósitos marcados. No quería detenerse, quería seguir avanzando. Quería llegar a Roma. No, estoy anunciando, Pablo está anunciando. Y qué importante, porque de ahí viene un versículo muy potente. Pero él está avisando, yo quiero llegar a Roma, quiero ir a ustedes. No se conforma, ya recorrí, con esto me basta, ¿para qué llegamos más lejos? No, quiero llegar más, quiero seguir avanzando. Quiero abrir más puertas, quiero saber hasta dónde puedo llegar. Pablo quería llegar más lejos. Qué importante no detenerse, qué importante, y ahí viene lo otro. Quizás Dios nos da algo y ahí nos quedamos. No, aquí nomás, no me mueva. Y nos dan desafíos, o hay desafíos, y no lo queremos tomar, y no queremos avanzar. Y porque no queremos avanzar, nunca vamos a saber qué y hasta dónde podíamos haber llegado, o hasta dónde Dios quería habernos llegado, haber llevado nuestra vida, nuestra familia. Quizás no sabemos hasta dónde. Pero por detenernos, no llegamos hasta ahí, no avanzamos nada más. Qué importante es seguir avanzando. Qué importante es no detenerse. Qué importante es mirar y decir, Señor, la mía es mucha, pero los obreros son pocos. Soy un obrero, muéveme. Y cuando tú te dispones a moverte en Dios, Dios se va a mover de una, de otra manera. Y los otros van a quedar ahí. Muchos van a quedar ahí plantados y estancados y van a marcar siempre la rutina o la misma vuelta, pero no van a ver más allá, no se van a enfocar en más allá. Y eso que es triste, porque la vida y el Espíritu Santo quiere provocar muchas cosas más en nosotros. O quedarnos como líder, ya Dios nos ha marcado en una iglesia, ya, y la iglesia crece y todo lo demás, y nos quedamos ahí, ahí nomás, y no nos preocupamos de mover los líderes que tenemos, de abrir nuevas obras, de abrir nuevos campos, de abrir y hacer nuevas cosas y dar más oportunidades, y que la iglesia se extienda mucho más. El propósito, que el evangelio se extienda, no que nos cerremos, ahí, ya yo soy el pastor hasta que muera aquí. Y los que se están levantando y veo que a veces se están moviendo muy fuerte el agua y que creen que ellos pueden tener dones o ministerios. No, el pastor soy yo y todo lo demás, quieto. No es la idea en ese sentido. La idea es que haya movimiento. El Espíritu de Dios se movía al principio sobre las aguas. Sobre las aguas. Entonces significa que el Espíritu Santo provoca movimientos en la iglesia, provoca crecimiento y tenemos que apoyar esos crecimientos. Tenemos que apoyar esos crecimientos, buscar nuevos líderes, nuevos pastores, evangelistas, misioneros. Empezar a ver y trabajar en su vida, ver los dones y empezar a trabajar. Y los evangelistas vamos a mandarlo para allá. Ya usted va a ser pastor, sí. Va a ir, el hermano evangelista lo va a estar apoyando, o el hermano misionero también va a estar apoyando, y la iglesia también vamos a estar apoyando. Qué importante es eso. Qué importante es eso. Es como la iglesia de Macedonia. Queremos apoyar a los hermanos de Jerusalén. Ya, me apasiona y queda embarrado. 2 versículos más. Entonces está hablando de esta pasión, quiere llegar a Roma, pero explica el por qué. Explica el por qué. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Lo que es imposible
Este poder de Dios puede hacer que el hombre pueda ser salvo. Es poder de salvación a todo aquel que cree, a judío primeramente y también a griego. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, es por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Yo desde chico vi un mantelito que le colocaban al atril, al púlpito, y le colocaban: el justo por la fe vivirá. Que me marcó mucho ese letrerito. Fe. No dice el justo por la fe, no sé, hará buenas cosas, no. El justo por la fe vivirá. Vivirá. Está hablando, bueno, aparte de la eternidad, pero en este instante, en este momento, nosotros debemos de vivir por fe. Andar en fe, vivir por fe. En el cielo, a ver, en el cielo, en el reino de Dios, ¿vamos a usar la fe? No, porque vamos a estar con Dios, no va a haber problema, no va a haber dificultad, no vamos a necesitar la fe. Pero la fe la necesitamos ahora, ahora. Cuando habla, vamos a entrar a la ayuda, cuando habla Pablo de no avergonzarse, y sí que lo demuestra, que no se avergüenza, que ha recorrido y todo lo que ha pasado por el Evangelio. Y no se avergüenza, no teme, no se esconde, porque es poder de Dios para salvación. Y él ve esto maravilloso, cómo los hombres son cambiados, son transformados en este poder de Dios y son salvos. Y ellos reconocen. Y este poder de Dios no queda ahí solamente, yo acepté al Señor. No, viene algo más maravilloso, que es el Espíritu Santo sobre su vida. Y se dan cuenta que no es una palabrería de Pablo, sino es algo de Dios, porque viene eso sobrenatural. Es la belleza, la dulzura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trabaja sobre los hombres, dándole dones. ¿Cómo no va a ser especial? ¿Cómo no va a ser maravilloso? A ver, vamos a ir leyendo. El tema de la epístola es que Pablo no se avergonzaba de anunciar el Evangelio, porque sabía que tenía poder para traer salvación a la gente. Ello sucedía, para alcanzarla, las personas confiaban y ponían su fe en Cristo. ¿Ya? La otra ayuda del mismo 16 dice: al judío primeramente. La práctica misionera de Pablo en cada ciudad era comenzar predicando el Evangelio en la sinagoga judía, y luego, una vez que los judíos lo escuchaban o rehusaban hacerlo, predicar a los gentiles. Esto seguía el patrón establecido por Dios en el Antiguo Testamento, el de Cristo durante su ministerio terrenal y del trabajo evangelístico de la iglesia primitiva. Primero predicaban a los judíos, si no entendían, bueno, los gentiles van a querer. Cuando habla de la justicia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Estamos hablando de la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. La justicia de Dios es la vía divina para justificar a los pecadores, ¿ya? Por eso Pablo habla de salvación, porque es poder de Dios para salvación. Y este poder de Dios es el que justifica a los pecadores. Esto es, restablecer su inocencia ante el Señor sin comprometer en absoluto la pureza de la ley moral. Como está escrito. Como está escrito. Más el justo por la fe vivirá.
Habacuc 2, versículo 4. Habacuc 2, versículo 4 indica que la salvación solamente por fe también se enseñó claramente en el Antiguo Testamento. ¿Ah? Obsérvese el ejemplo de Abraham y de David. La gente no era salva por las obras o la obediencia a la ley en el Antiguo Testamento más que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la gente puso su fe en un Mesías que estaba por venir, que iba a venir, ¿ya? Ese Mesías iba a venir. Tiene una ayuda, tiene un cuadradito y lo voy a ir a buscar. Dice así, ¿verdad que Romanos enseña? Lección clave en la fe. Tener fe significa decidirse a creer audazmente y sin reserva lo que Dios ha dicho. Tener fe significa decidirse a creer audazmente y sin reserva lo que Dios ha dicho. La fe del siglo XX debe aprender de nuevo a creer todo el testimonio de la Escritura. Esta es la clave de la vida en la fe. Voy a leerlo de nuevo. Las claves de la vida en la fe está lo verdadero de nuestra conversión. ¿Ya? La clave de la vida en la fe está lo verdadero de nuestra conversión. La fe nos permite vivir como nunca antes para el bien de otros. Si accionamos la fe, no es para nosotros solamente, sino es para los demás. La fe no es solamente para provecho nuestro, es para los demás. Y acción que invita a Romanos, proclama el Evangelio con energía. Proclama el Evangelio con energía. No te conformes, yo creo bien, yo voy a la iglesia, y pues, no hay una preocupación de proclamar, no hay enfoque de crecer, no hay ganas de avanzar, de levantar a los caídos, de que, oiga, se está disminuyendo el grupo de la iglesia, de ir a buscar a los hermanos que se están perdiendo, de llamarlos, de estar con ellos. No vinieron, qué pena, qué fome, qué mal enfoque. Pablo no aguantaría eso. Si la iglesia empieza a vaciar, se empiezan a venir miedo, Pablo iría a buscarlo, lo estaría llamando, estaría insistiendo, estaría buscando otros nuevos. No dejaría de que no se puede perder esta salvación, porque no se puede perder algo tan glorioso que Dios ha hecho. Y, no sé, buscaría medios, formas que llenar templos, no solamente uno, con 2, 3, y buscaría más. Porque esto tiene que tener un crecimiento. Para ir terminando, la otra Biblia, en el otro estudio me decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. El Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Es por fe, de principio a fin. Así lo dice las Escrituras. El justo, por la fe, vivirá de principio a fin. El justo, por la fe, vivirá. Vivirá. Qué hermosa palabra, qué proyección nos enseña Pablo en este sentido. ¿Qué doctrina? ¿Cómo fluye esto? Imagínense Roma, los hermanos romanos cuando reciben esta carta, esta iglesia en Roma, encuentran pero una riqueza maravillosa, especial, una doctrina, cosas y palabras que uno dice, para nosotros es sencillo. Pero ellos, cada palabra es
A ver, son palabras de oro que se guardan, que alimentan su fe, que alimentan su esperanza. Qué hermoso, ¿ah? Qué hermoso. Ojalá así esté en nuestra vida. Ansiosos cada día, aparte de recibir la bendición de Dios, vivamos en fe. Vivamos en fe. Y esto lo conté en unos versículos, unos capítulos atrás, y hablaba una lección atrás, hablaba de fe. Y a mí una vez me preguntaron, ¿y usted es de fe? No, yo trabajaba, todo lo demás. No, le dije yo, porque pensaba que vivir de fe es solamente no trabajar y vivir en la obra del ministerio de que Dios supliera. Y vivir en fe no es solamente eso, vivir en fe, vivir. Y les cuento, yo soñé una casa, pedí, hablé, y yo tenía imposible para tener una casa y creí. Y Dios abrió los medios. Y pedí y Dios abrió los medios y llegó a la casa. Llegó a la casa con la entrada de auto y toda la situación que había dicho, preciosa la casa. Y dije, Señor, mis hijos en fe, mi esposa en fe, y empecé a darme cuenta el trabajo, las situaciones, quería aumento de trabajo, ay Dios, quería cambiarme, ay Dios sobraba. En fe, vivir en fe, y me he dado cuenta que la fe ha sido muy necesaria para mi vida. El venir de estar en San Bernardo, yo que me dijera, no, tienes que salirte, te voy a cambiar, te voy a sacar. Lo entendí y dije, ya Señor, heme aquí, manda. Hermano, estaba ganando yo nunca había ganado tan buen sueldo. Dios me permitió tener un buen tiempo de un buen sueldo que, yo dije, Señor, qué bueno, bendecido. Y ahora me dijo, ahora te voy a sacar. Yo dije, ¿por qué no aguantamos un poquito más? Hermosa la casa, hermano. Quedó hermosa la casa, bella, agradable. Oh, qué rica la casa. La ampliamos, quedó hermosa. Y cuando terminamos de ampliar, me costó un mundo colocarle las cubiertas a la cocina. Compré las cubiertas. Oh, qué bonita quedó la cocina. Y ahora tenemos que irnos. Dije, Señor, capaz que nunca vuelva a esta casa. Pero te vamos a obedecer. Vamos a partir con familia y todo. Y te vamos a obedecer. Vivir en fe es creer a Dios. Creer a Dios. Y Dios te va a bendecir. O Dios va a trabajar en favor de ti. Y vivir en fe, necesitamos la fe en cada área de nuestras vidas. La fe yo cierro mis ojos y puedo mover la Biblia y no la estoy viendo, pero estoy usando mis brazos. La fe me enseña a creer. La fe me enseña a mover, la fe me enseña a visionar, la fe me enseña, no sé, a creer lo que otros no creen. Porque Dios está ahí. Dios está escuchando. Dios, mire hermano, es tan especial nuestra fe. O a veces como Dios nos ama. A veces yo ni he pedido y Dios ha respondido. A veces digo, en el trabajo hacía calor, decía, quisiera tomarme una bebida. Llegaba alguien, oiga, ¿sabe que necesito algo? Necesito esto, déme a servir. Ya, ahí tiene para la bebida, para 2 bebidas. Decía, Señor, tengo bebida. Dios respondía. No pedía. Pero Dios está así, está ahí escuchando, ni nuestra aquí su oído pegado a nuestros labios, no está su oído pegado, está tan más profundo que escucha nuestros pensamientos. Eso es hermoso de Dios. Dios ve y escucha nuestros pensamientos. Ahora vivo en el ministerio. Entonces me doy cuenta que vivir por fe no es solamente vivir en el ministerio, es vivir. Aunque esté trabajando, estoy viviendo en fe. Aunque no esté en el ministerio, estoy viviendo en fe. Aunque sea joven, vivo en fe. La fe es activa. La fe de los creyentes. Y aunque yo no tenía ministerio, no estaba ni como pastor, la fe estaba activa. Aún estaba soltero y pedía a mi esposa en fe y Dios la dio.
y estaba soltero. Entonces, la fe de los creyentes. Y no me avergüenzo, dice Pablo. ¿Cómo va a avergonzarse? ¿Cómo no vamos a avergonzar si esto es tan maravilloso y que apoya grandemente a nuestras vidas? El Señor le bendiga y dése cuenta usted también. Y empieza a mirar, ¿qué cosa ha respondido Dios en fe? Y se va, ¿sabe? Levantar quizás ese gusto que me dio a mí, esa alegría de decir, Señor, es verdad, soy un hombre de fe. ¿Por qué? Porque aunque sean pequeñas cosas, eso es fe. Señor, te doy gracias. ¿Por qué? Si yo no lo sabía, yo no lo sabía. Pero cuando me di cuenta que había fe, y aunque sean tan pequeñas las cosas, pero para nosotros, oh, es tan grande. Y nos alegramos y decimos, Señor, hay fe, vivo en fe, más el justo, y tomes esto, más el justo por la fe vivirá. Uf, bendiciones, que el Señor le bendiga. Gracias.